Muy buenas tardes con todos. Yo soy José García, alumno de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. En esta ocasión les vengo a hablar sobre la continuación del capítulo 4 del libro Diseño e Implementación de Bases de Datos Reales, el cual se titula Entidades y Relaciones. Empezamos explicando lo que es el término de entidad. Este término sirve para expresar las relaciones de los datos con un sistema gestor de base de datos en un modelo de datos. El modelo de datos relacionales del que aprenderemos es simplemente una forma estructural. Sin embargo, las relaciones subyacentes en una base de datos son independientes del modelo de datos y por lo tanto también son independientes del database que estamos utilizando. Antes de que pueda diseñar una base de datos para cualquier modelo de datos, se debe ser capaz de identificar las relaciones entre los datos. Para ello hablaremos sobre lo que son las entidades y atributos. Una entidad es algo sobre lo que almacenamos datos. Estas no son necesariamente tangibles y tienen datos que los describen. Atributos. Cada grupo de atributos describen una ocurrencia en el mundo real y actúan para representar una entidad. Como ejemplo les voy a mostrar la siguiente figura, en el cual podemos ver 4 instancias de una entidad cliente almacenadas en una base de datos. Si tenemos 1000 clientes en una base de datos, habrá 1000 colecciones de atributos para cliente. Cada gota representa a una entidad cliente con todos sus atributos. Ahora les voy a pasar a explicar las cualidades de los atributos. Primero vamos a hablar sobre los identificadores de entidad. Fueron creados con el propósito de identificar los atributos correctos de una entidad para realizar una correcta recuperación de los datos en alguna fecha posterior. Además, la aplicación de limitaciones como esta nos ayudará a mantener la consistencia y precisión de los datos. Supongamos que, por ejemplo, Antique Opticals, de la cual hablamos en secciones anteriores, tiene solo 2 clientes llamados John Smith. Si un empleado busca los artículos de John Smith, ¿cuál será la recuperación del database de John Smith? En este caso la respuesta es ambos, debido a que no hay forma de distinguir entre los 2 clientes. El resultado de la consulta será inexacto. Pero Antique Optical resolvió el problema creando numerosos clientes. De hecho, esta solución común para identificar instancias de la que no puede existir un identificador único sugerido por datos en sí. Otra solución sería emparejar el nombre y el apellido del cliente con su número de teléfono. Esta combinación de valores de datos también identificaría de forma única a cada cliente. Sin embargo, hay 2 inconvenientes para hacerlo. Primero, el identificador es largo y torpe. Sería fácil cometer errores al ingresar cualquiera de las partes. Sin embargo, el número de teléfono del cliente cambia. Entonces, el identificador debe también cambiar. A medida que los cambios realizados en un identificador de entidad pueden causar problemas graves en una base de datos. Atributos de valores únicos frente a atributos de valores múltiples. Debido a que eventualmente vamos a crear una base de datos relacional, los atributos en nuestro modelo de datos deben tener un solo valor. Esto significa que, para una instancia determinada, cada atributo puede tener un solo valor. Por ejemplo, una entidad de cliente solo permite un número de teléfono para cada cliente. Si un cliente tiene más de un número de teléfono y quiere que todos estén en la base de datos, entonces la entidad del cliente no puede manejarlos. La existencia de más de un número de teléfono convierte el atributo de un número de teléfono en un atributo multivalor. Como una entidad de una base de datos relacional no puede haber atributos multivalor, debe manejar estos atributos creando una entidad. Pero, ¿cuál es el problema con los atributos multivalor? Los atributos multivalor pueden causar problemas con el significado de los datos en la base de datos. Ralentizar significativamente la búsqueda y colocar restricciones innecesarias en la cantidad de datos que se pueden almacenar. Supongamos que, por ejemplo, tiene una entidad empleada con atributos en el nombre y las fechas de nacimiento dependientes. Cada atributo tiene permitido almacenar múltiples valores, como les voy a mostrar en la siguiente figura.
donde cada gota gris representa una y sola instancia de la entidad de empleado. ¿Cómo asociará la fecha de nacimiento correcta con el nombre del dependiente que se le aplica? ¿Será por la posición de un valor almacenado en el atributo? De ser así, ¿cómo se asegurará de que haya una fecha de nacimiento para cada nombre y un nombre para cada fecha de nacimiento? Al buscar un atributo multivalor, un DBMS debe buscar cada valor en el atributo escaneando el contenido del atributo secuencialmente, lo que produce que las búsquedas sean más lentas. Además, ¿cuántos valores debería poder almacenar un atributo multivalor? Si se especifica un número máximo, ¿qué sucederá cuando se necesite almacenar más del número que se ha especificado? Como regla general, si te encuentras un atributo multivalor, tienes una pista muy importante de que necesitas otra entidad para manejarlo. Como por ejemplo, la siguiente figura ya muestra, en el caso de la entidad de empleado, necesitaríamos una entidad dependiente que podría estar relacionada con la entidad de empleado. Habría una instancia de la entidad dependiente relacionada con una instancia de la entidad de empleado para cada uno de los dependientes del empleado. Además, cada instancia de la entidad dependiente contendría el nombre y la fecha de nacimiento de un solo dependiente, eliminando cualquier confusión que con el nombre se asoció la fecha de nacimiento. La búsqueda también sería más rápida porque el DBMS podría usar técnicas de búsqueda más rápidas en las instancias o entidades dependientes, sin recurrir a la búsqueda de secuencial lenta. Evitando colecciones de entidades. Si se requiere representar una información específica, pero esta no puede representarse en una sola entidad porque contiene atributos multivalores, se debe crear un grupo de entidades que representen de forma clara y precisa esa información. Para aclarar esto, considero los atributos que necesitaría si decidiera incluir una entidad de inventario: número de artículo en mercadería, título de artículo, número en existencia, precio de venta. Pero debido a que intentando escribir un inventario completo con una sola entidad necesita valores múltiples para cada uno de esos atributos. Sin embargo, al leer antes los atributos no puede tener múltiples valores. Esto le dice que el inventario no puede soportar como una entidad y debe representar como una colección de instancias de una entidad del artículo de mercadería. Para ello, y después de esto, lo que se procede es a documentar las entidades y los atributos. Una vez que se han cumplido con todas las reglas anteriores, se procede a hacer la documentación de todas las entidades y las relaciones en ellas. Los diagramas de entidad-relación proporcionan una fórmula de documentar las entidades en una base de datos junto con los atributos que describen. En realidad hay varios estilos de diagramas de entidad-relación. Hoy en día existen tres métodos principales: el método Chen, llamado así por el creador del modelo de entidad-relación, Dr. Peter Chen; el método de ingeniería de información, IE por sus siglas en inglés; y el método lenguaje unificado de modelado, UML por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language. Si no se incluye conceptos orientados a objetos en un modelo de datos, realmente no importa cuál use, siempre y cuando todos los que estén usando en el diagrama comprendan los símbolos. Sin embargo, UML está específicamente diseñado para este estilo. Ahora vamos a hablar sobre las entidades y atributos para Antique Opticals. Ahora les voy a mostrar la base de datos que se supone que Antique Opticals debería tener. Estas son las tablas principales que Antique Opticals contiene para manejar sus datos. Como pueden ver en la figura, las tablas no están relacionadas. Las principales entidades y sus atributos para la base de datos de Antique Opticals, como verán, el diseño requerirá entidades adicionales a medida que trabajamos con las relaciones entre personas ya identificadas. En particular,
No hay información que indique qué elementos aparecen en qué órdenes y sin información sobre qué discos láser usados se compran en la tienda durante una sola transacción. Esto ocurre porque la información faltante forma parte de las relaciones lógicas entre clientes, pedidos y compras de artículos. Ya, una vez procedido a explicar lo que son las entidades y atributos, vamos al siguiente paso, que es identificar los dominios de los atributos de las entidades. Una expresión de valores permitidos para un determinado atributo, el cual es impuesto de acuerdo al DBMS que se está utilizando, ya que este verifica si los valores que se ingresan al atributo son compatibles con el tipo de expresión permitida por el dominio. Un dominio puede ser muy pequeño, por ejemplo, una tienda de camisetas podría tener un atributo de tamaño para sus artículos de mercadería con los valores L, XL y XXL, que comprenden todo el dominio. Por el contrario, un nombre de cliente podría tener o es muy largo, pero podría especificarse como text o bar chart. Otro ejemplo es del que un DBMS puede evitar que un usuario almacene 1.23 por 50 en un atributo cuyos dominios son valores monetarios. La mayoría de los DBMS también proporcionan un control de dominio bastante estricto sobre los atributos de fecha y hora, lo que puede ayudarle a evitar fechas ilegales como el 30 de febrero. Para ello hay que proceder a la documentación de dominios. Los formatos utilizados para los diagramas entidad-relación generalmente no incluyen dominios en los diagramas, sino que almacenan los dominios en un documento asociado, generalmente lo que llamamos un diccionario de datos, algo sobre lo que aprenderemos más adelante. Sin embargo, la versión del método chain, que incluye atributos, también puede incluir dominios debajo de cada atributo. Como por ejemplo, les voy a mostrar la siguiente imagen que representa el modelo del método chain, cómo tratan las entidades, las relaciones, sus atributos y cómo los representa. Ya observe esta figura que tres dominios son bastante generales, un número entero y un carácter, mientras que el dominio para un atributo de número de teléfono incluye un formato muy específico. Si un dominio puede restringirse de esta manera depende del sistema gestor de base de datos. Ya. También debe conocer las opciones del dominio práctico. Los DBMS relacionales que utilizan SQL como lenguaje de consulta proporcionan los siguientes tipos de dominio para atributos. DateTime es la combinación de una fecha y una hora. Binary es la representación de una serie de textos en números binarios. Char, una cadena de texto de longitud fija, generalmente hasta 256 caracteres. El int, un entero cuyo tamaño varía según el sistema operativo. Decimal y numérica son números reales con proporciones fraccionales asignadas a la derecha del punto decimal. Cuando se asigna un dominio de número real, debe especificar cuántos dígitos puede contener el número, incluido el punto decimal, cuántos dígitos deben estar a la derecha del punto decimal, lo que es la precisión del valor. Por ejemplo, los valores de una moneda usualmente tienen un precio de 2, entonces un número en el formato sería xxx.xx2 y podría tener un dominio de decimal de entre 6 y 2. Date, una fecha. Varchar, una cadena de texto de longitud variable, generalmente hasta 256 caracteres. Time, un tiempo. Boolean, un valor lógico que puede ser verdadero o falso.
Además, muchos DBMs actuales también admiten un tipo de valor conocido como blob, objeto binario grande, que puede almacenar cualquier elemento binario como un gráfico. Elegir el dominio correcto puede marcar una gran diferencia en la precisión de una base de datos. Por ejemplo, un código postal de Estados Unidos se compone de 5 o 9 dígitos. ¿Debe un artículo para un código postal tener un dominio entero? La respuesta sería que no, por dos razones. En primer lugar, sería bueno poder incluir el guión de códigos postales en uno de 9 dígitos. En segundo lugar, y más importante, los códigos postales en el noreste comienzan con un 0. Si se almacenara como un número, el 0 podría desaparecer. Por lo tanto, siempre debemos elegir un dominio como tipo char para los códigos postales. Y como nunca hacemos aritmética con códigos postales, no pasaría nada si lo asignamos como char, varchar u otro que pueda ser representado. Ya hablado sobre el dominio, vamos a explicar sobre las relaciones de los datos básicos. Una vez que se tiene una buena idea de las entidades básicas en su entorno, su próxima tarea es identificar las relaciones entre esas entidades. Hay tres tipos básicos de relaciones que podemos encontrar: uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Antes de examinar cada tipo, debe tener en cuenta una cosa: las relaciones que se almacenan en una base de datos se encuentran en distancias de entidades. Por ejemplo, un cliente de Antique Opticals está relacionado con los artículos que en él o ella ordena. Cada instancia de la entidad del cliente está relacionada con las instancias de los elementos específicos ordenados. Cuando documentamos relaciones de datos, como cuando dibujamos un diagrama de entidad-relación, mostramos los tipos de datos entre las entidades. Estamos mostrando las posibles relaciones que están permitidas en la base de datos. Menos que especifiquemos que una relación es obligatoria, es necesario que cada instancia de cada entidad deba participar en cada relación documentada. Ahora procederemos a explicar lo que son las relaciones de uno a uno. Considere por un momento un aeropuerto en una pequeña ciudad, donde tanto el aeropuerto como la ciudad se describen en una base de datos de aeropuertos de ciudades pequeñas. Cada uno de estos podría estar representado por una instancia de un tipo diferente de entidad. La relación entre las dos instancias se puede expresar como: el aeropuerto está ubicado en una sola ciudad y la ciudad tiene uno y un solo aeropuerto. Esta es una verdadera relación de uno a uno, porque en ningún momento un solo aeropuerto puede estar en más de una ciudad, y ninguna ciudad puede estar relacionada con más de aeropuertos. Aunque existen ciudades que son grandes, que tienen más de un aeropuerto, pero las relaciones de esta base de datos que estamos hablando son pequeñas y no contienen más de un aeropuerto. Las verdaderas relaciones uno a uno son muy raras en los negocios. Por ejemplo, supongamos que Antique Opticals decide comenzar a tratar con un nuevo distribuidor de DVDs. Al principio, la compañía solo solicita un título de especialidad del nuevo distribuidor. Si miramos dentro de la base de datos, veríamos que la instancia de la entidad distribuidora estaba relacionada con solo la instancia del artículo de mercadería. Esto pareciera una relación uno a uno. Sin embargo, con el tiempo, Antique Opticals puede optar por pedir más títulos en el nuevo distribuidor, lo que violaría la regla de que el distribuidor debe estar relacionado con más de una mercadería. Este es un ejemplo de una relación uno a muchos que se analizará en la siguiente sección. Pero la relación uno a uno. Este tipo de relación es muy raro. Si crees que estás tratando con una relación de uno a uno, debes asegurarte y mirarla con mucho cuidado. Asegúrate de no estar tratando con un caso especial de relación de uno a muchos o dos entidades que deben ser una sola, porque se podrían fusionar los datos de las dos entidades para así evitar entidades innecesarias. Ahora, las relaciones de uno a muchos. Una vez tengo una buena idea de las entidades básicas, este tipo de relación es más usado en las bases de datos. Generalmente, la mayoría de las bases de datos se construyen a partir de la rara relación
de uno a uno y numerosas relaciones de uno a muchos. El tipo más común de relación. De hecho, la mayoría de las bases de datos relacionales se construyen a partir de esta rara relación. Por ejemplo, Antique Opticals generalmente ordena muchos títulos de cada distribuidor y un título dado proviene de un solo distribuidor. Por la misma razón, un cliente realiza muchos pedidos, pero un pedido proviene de un solo cliente. Si tenemos dos instancias de entidades, entonces una relación de uno a mucho entre dos instancias AI y BI, y si AI está relacionada con 0, 1 o más instancias de la entidad B, y BI está relacionada con 0 o una instancia de la entidad A. Otras relaciones de uno a muchos incluyen eso, como por ejemplo entre una hija y una madre biológica. Una mujer puede tener 0, 1 o más hijas biológicas, pero una hija puede tener solo una madre biológica. Como otro ejemplo, considera una computadora y su CPU. Es posible que una CPU no esté instalada en ninguna computadora, o que se instale como máximo en una computadora, pero una computadora puede no tener un CPU, puede tener un CPU o puede tener varias CPU. Nuestro ejemplo anterior de Antique Opticals y el distribuidor de que pedía solo un título en realidad es una relación de uno a muchos, donde muchos actualmente es uno. Pero recuerde que cuando especificamos las relaciones de los datos, estamos indicando posibles relaciones y no necesariamente requieren que todas las instancias de las entidades participen en cada relación documentada. Ahora procederemos a explicar las relaciones de muchos a muchos. Este tipo de relación también es muy común en una base de datos, pero presenta dos problemas principales en el diseño de una base de datos, los cuales explicaremos más adelante. Por ejemplo, una relación de muchos a muchos entre un pedido realizado por un cliente de Antique Opticals y los artículos de mercadería que lleva a la tienda. Un pedido puede contener varios elementos y cada artículo puede aparecer en más de un pedido. Lo mismo ocurre con los pedidos realizados a los distribuidores. Un pedido puede contener varios artículos y cada artículo puede aparecer en más de un pedido. Existe una relación de muchos a muchos entre A y B. Si para dos instancias de esas entidades AI y BI, AI se puede relacionar con 0, 1 o más instancias de la entidad B y BI. Se puede relacionar con 0, 1 o más instancias de entidades de A. Las relaciones de muchos a muchos presentan inconvenientes que no serán explicados en esta ocasión, pero serán explicados en un apartado más adelante. Después de conocer los tipos de relaciones existentes en una base de datos, hay que identificar las entidades débiles y las relaciones obligatorias. En una base de datos existen entidades que necesitan de otras para existir, denominadas entidades débiles. En nuestra discusión sobre los tipos de datos, hemos definido esas relaciones comenzando cada una con un 0, lo que indica que la participación de una instancia determinada de una entidad en una relación es opcional. Por ejemplo, Antique Opticals puede almacenar datos sobre un cliente en su base de datos antes de que el cliente realice un pedido. Por lo tanto, una instancia de la entidad del cliente no tiene que estar relacionada con ninguna instancia de la entidad pedido. Sin embargo, lo contrario no es cierto. Una orden debe estar relacionada con un cliente. Sin un cliente, un pedido no puede existir. Por lo tanto, una orden es un ejemplo de entidad débil. Una instancia de la entidad cliente puede estar relacionada con 0, 1 o más pedidos. Sin embargo, una instancia de la entidad orden debe estar relacionada con solo un cliente. La opción 0 no está disponible para una entidad débil. La relación entre una instancia de la entidad orden y una instancia de la entidad cliente, por lo tanto, es una relación obligatoria. La identificación de las entidades débiles y sus relaciones obligatorias asociadas puede ser muy importante para mantener la consistencia y la integridad de los datos. Considera el efecto, por ejemplo, de almacenar un pedido sin conocer al cliente al que pertenece.
No habría forma de evitar un artículo al cliente y la empresa perdería negocios. Del mismo modo, normalmente especificamos la relación entre un pedido y las líneas de pedido. Los artículos específicos en el pedido como obligatorios, porque no queremos permitir que exista una línea de pedidos en la base de datos sin que esté relacionada con un pedido. Una línea de orden no tiene sentido sin conocer el orden al que pertenece. Por el contrario, podemos permitir que exista un artículo de mercadería en una base de datos sin indicar el proveedor del que proviene. Supongamos que solo hay una fuente por artículo. Esto nos permite almacenar datos nuevos sobre artículos antes de decidirnos por un proveedor. En este caso, la relación entre un proveedor y un artículo no es obligatoria, ya que a menudo se escriben como 0 a muchos en lugar de muchos a muchos. Ahora hay que empezar a documentar las relaciones. Una vez cumplidos los requerimientos anteriores, los cuales se procede a documentar las relaciones. Para ello se debe elegir qué método se va a utilizar para dibujar las entidades y las relaciones de la base de datos. Para ello les explicaré a profundidad las ventajas de cada uno de los métodos mencionados anteriormente. Estos son el método Chain. El método Chain usa diamantes para las relaciones y líneas con flechas para indicar las relaciones entre las entidades. Por ejemplo, les voy a mostrar una figura la que puede ver la relación entre los clientes de Antique Opticals y un pedido. La flecha individual que apunta hacia la entidad del cliente indica a qué orden pertenece un cliente como máximo. La flecha que apunta hacia la entidad del pedido indica que un cliente puede colocar uno o más pedidos. La palabra dentro de la relación del diamante da alguna indicación del significado de la relación. Hay dos estilos alternativos dentro del método Chain. El primero reemplaza las flechas con números. Véase la figura 4.8. Un 1 indica que un pedido proviene de un cliente, y la M o una N indica que muchas órdenes pueden tener un solo cliente. La segunda alternativa aborda el problema de tratar de leer las relaciones en ambas direcciones cuando el nombre de la relación está dentro del cliente. Primero, el cliente coloca un pedido, tiene sentido, pero ordenar al cliente no tiene sentido. Para resolver el problema, esta alternativa elimina el nombre de la relación de diamante y agrega tanto la relación como su inversa al diagrama. Como ves en la figura 4.9, esta versión del diagrama puede ser leída fácilmente en cualquier dirección. Un cliente realiza muchos pedidos y un pedido es realizado por muchos clientes. Pero hay una gran limitación en el método Chain para dibujar los diagramas. No hay manera obvia de indicar entidades débiles y relaciones obligatorias. Por ejemplo, un pedido debería existir en una base de datos sin un cliente. Por lo tanto, el orden es una entidad débil y su relación es una entidad obligatoria. Diagramas de estilo IE, el método IE. El estilo de diagramación IE intercambia la simplicidad en los extremos de la línea para obtener más información. Como ejemplo de la siguiente figura que les voy a mostrar, esta misma relación de uno a muchos que hemos estado usando para demostrar los diagramas entidad-relación del método Chain. Sin embargo, en este caso, los extremos de las líneas que se parecen un poco al pie de un pájaro, que a menudo se llaman patas de gallo, indican las relaciones son obligatorias. La doble línea debajo de la entidad del cliente significa que cada orden está relacionada con un solo cliente. Como 0 no es una acción, la relación es obligatoria. Por el contrario, el 0 y el pie de gallo conectados a la entidad de orden significa que un cliente puede tener 0 o 1 o más pedidos.
Hay 4 símbolos utilizados en los extremos de las líneas del diagrama IE. Dos líneas paralelas, 1 a 1, 1 y solo 1 es una relación obligatoria. Un 0 y una línea paralela es 0 o 1. Un mayor a 1 es 1 o más, es una relación obligatoria, y un mayor a 0 es 0, 1 o más. Ya, aunque a menudo vemos símbolos girando a 90 grados, como se muestra en esa figura, en realidad son legibles si se ven de lado como la lista anterior. Un método IE a menudo incluye atributos directamente en el diagrama. Como pude ver en la figura anterior, los identificadores de esta entidad están marcados con un asterisco. Ahora el método UML. Este es muy similar, pero se reemplazan los símbolos en los extremos de las líneas por representaciones numéricas del tipo de relación. Como vamos a ver en la siguiente figura, y en esta figura hay 4 tipos de relaciones posibles. 1 es 1 y solo 1, obligatoria. 1, puntos suspensivos y asteriscos es 1 a más, obligatoria. 0 puntos suspensivos a 1 es 0 o 1, y 0 puntos suspensivos es asterisco es 0, 1 o más. Una vez explicado lo anterior, procederemos a explicar las relaciones básicas para antiqueópticas, las cuales deberían, con la figura que mostramos anteriormente, deberían quedar de esta manera. Un cliente puede colocar uno o más pedidos. Una orden proviene de un solo cliente. La tienda puede hacer muchas compras de discos usados al cliente. Una transacción de compra proviene de un solo cliente. Una compra se compone de uno o más artículos. Un artículo puede ser comprado 0, 1 o más veces. Un actor aparece en 0. Un actor aparece en 0 o 1 o más elementos. Un elemento tiene 0, 1 o más actores en él. En ocasiones puede haber películas que incluyan animales en lugar de actores humanos. Por lo tanto, probablemente no se pueda exigir que cada artículo en mercadería esté relacionada con al menos un actor. Cada artículo tiene 0, 1 o más productores responsables. Aunque en la práctica no se almacenaría datos sobre un productor a menos que este productor estuviese relacionado con un artículo, dejando la relación entre un productor y un artículo como opcional. Significa que puede almacenar productores sin elementos necesarios. Cada artículo proviene de 0 o más distribuidores. Cada distribuidor suministra 0, 1 o más artículos. Ya. Lo más importante hay que tener en cuenta sobre el diseño es que existen 4 relaciones de muchos a muchos: orden por artículo, compra por artículo, actor por artículo y productor por artículo. Antes de poder asignar este modelo de datos a una base de datos relacional, se las debe manejar de alguna manera. Ahora pasaremos al siguiente punto de nuestro diagrama, el cual consiste en lo que mencionamos anteriormente: cómo tratar con relaciones de muchos a muchos. Como se mencionó anteriormente, existen 2 problemas con este tipo de relación. El primero es que los sistemas gestores de base de datos no pueden relacionar directamente las relaciones de muchos a muchos. Entonces, para manejarlas se debe reemplazar con una colección de entidades, una colección de relaciones Los sistemas gestores relacionales no pueden manejar directamente las relaciones de muchos a muchos. Entonces, para manejarlas se las deberá reemplazar con una colección de relaciones de uno a muchos si se desea seguir con las bases de datos relacionales. En segundo lugar, es la complejidad de los datos que deben manejar ambas entidades. Existirán datos que afecten a ambas, pero que no podrán ser los mismos. Para ello, es necesario colocar una entidad a los datos de relación al que puedan pertenecer. Una vez corregidos los problemas,
de las relaciones de muchos a muchos, surgirán las denominadas entidades compuestas, las cuales existen para representar las relaciones entre dos o más entidades, y son creadas para eliminar las relaciones de muchos a muchos. Como ejemplo de cómo funcionan las entidades compuestas, considero una vez más la relación entre un pedido realizado por un cliente de Antiquiopticals y los artículos de ese pedido. Lo que necesitamos es una entidad que nos diga que un título específico aparece en un orden. Se observa en la siguiente figura que les voy a mostrar. Ahí, vamos a agrandarlo un poquito. Ahí. Si observa en la siguiente figura, verá 3 instancias del pedido y 3 instancias del artículo de mercadería. El primer pedido para un cliente 0,985 contiene solo un artículo, el artículo 0924. El segundo pedido para el cliente 09825 contiene una segunda copia del artículo 0924 y el artículo 10.10.1. El pedido número 3, que pertenece al cliente 1212, también tiene 2 artículos, el artículo 10.10.1 y el artículo 0025. Ya. Hay 5 artículos ordenados entre los 3 pedidos. Por lo tanto, la mitad del diagrama contiene 5 instancias de una entidad compuesta a la que llamaremos línea de pedido. La entidad del elemento de la línea de pedido se ha creado únicamente para representar la relación entre un pedido y un artículo de mercadería. Cada pedido está relacionado con una instancia del elemento de la línea para cada artículo de pedido. A su vez, cada elemento está relacionado con una instancia del elemento de la línea para cada orden a la que aparece, y cada instancia del artículo de la línea está relacionada con una y solo una orden, y también está relacionada con una y solo una mercancía. Como resultado, la relación entre pedido y sus líneas de pedido es de unavarios. Un pedido tiene muchas líneas de pedido, y la relación entre el artículo y los pedidos entre los que aparecen es de unavarios. Una mercadería es el elemento que aparece en muchas líneas de pedido. Ahora se procederá a documentar las entidades compuestas. En algunas extensiones del método Chen para dibujar los diagramas, el símbolo de una entidad compuesta es la combinación del rectángulo utilizado para una entidad y el diamante utilizado para una relación. Y los estilos IE y UML no tienen ningún símbolo especial para una entidad compuesta. Ahora vamos a explicar cómo sería la forma de resolver las numerosas relaciones antiquiópticas. Para eliminar las relaciones de muchos a varias de antiquiópticas, el diseñador de la base de datos debe reemplazar cada relación de muchos a muchos con una entidad compuesta con 2 relaciones, como puede ver en la siguiente figura. Y como puede ver en la siguiente figura, las 4 nuevas entidades son las siguientes. Artículo de pedido. Una instancia de la entidad artículo de pedido representa un artículo que aparece en un pedido. Cada pedido puede tener muchos artículos de pedido, pero un artículo ordenado debe aparecer en un solo pedido, por la misma relación. Un artículo ordenado contiene un solo artículo, pero el mismo elemento puede aparecer en muchas instancias de los artículos de pedido, cada una de las cuales está relacionada con una orden diferente. Elemento de compra. Una instancia de la entidad del artículo de compra representa un disco láser comprado a un cliente como parte de una compra de uno o más discos. Se puede comprar muchos artículos durante una sola transacción, pero cada artículo comprado se compra durante una sola transacción. El objetivo de la entidad de artículo de compras es por lo tanto el mismo que el de la entidad de artículos de pedido: representar elementos específicos en una sola relación. Rendimiento. La entidad
siguiente representa a un actor que aparece en una película. Cada actuación es para una y solo una película. Aunque una película puede tener muchas actuaciones, una para cada actor en una película. Por el contrario, un actor está relacionado con una actuación y para cada película en la que aparece, aunque cada actuación es una y solo una película. Producción. Está aquí. La entidad de producción representa a un productor que trabaja en una película. Un productor está involucrado en muchas producciones. Aunque cada producción se relaciona con un solo productor, la relación con el artículo indica que cada película puede ser producida por muchos productores, pero que cada producción se relaciona con solo un artículo. Ya, una vez explicado cómo sería la solución de la base de datos antiquiópticas, procederé a explicar lo que son las reglas de relaciones y negocios. El diseño de base de datos es tanto un arte como una ciencia. Exactamente, el diseño de una base de datos correcto para un negocio depende de las reglas comerciales del mismo, porque lo que es correcto para una organización no puede serlo para otra. En resumen a todo esto, no se trata de si un diseño es correcto o no, sino que depende del problema de funcionamiento de la empresa. A continuación explicaré lo que es el modelo de datos frente al flujo de datos, ya que esto es uno de los errores más comunes cuando se empieza a modelar y lo que se hace es confundir el modelado de datos con el flujo de datos. Un flujo de datos muestra cómo se manejan los datos de una organización, incluyendo quién maneja los datos, dónde se almacenarán los datos y qué se hace con los datos. Y un modelo de datos representa las relaciones internas lógicas entre los datos, sin importar quién maneja los datos o qué se está haciendo con ellos. Para ello existen pautas para separar los flujos de los datos y los modelos de los datos. La primera pauta que existe es que un flujo de datos muestra quién usa o maneja los datos. Un modelo de datos no lo hace. Un modelo de datos muestra cómo las entidades están interrelacionadas. Un flujo de datos no lo hace. Un flujo de datos muestra cómo se recopilan los datos. Un modelo de datos no lo hace. Un modelo de datos nos muestra qué atributos se escriben a las entidades. Un flujo de datos no lo hace. Un flujo de datos muestra operaciones entre datos. Un modelo de datos no lo hace. En resumen, un modelo de datos contiene información sobre los datos que se almacenan en la base de datos, entidades, atributos y las relaciones entre entidades. Si los datos sobre una entidad no se almacenaran en la base de datos, entonces esa entidad no debería ser parte de un modelo de datos. Por ejemplo, aunque el diagrama de flujo de datos antiquiópticas muestra al empleado que manejaría la mayoría de los datos, no se almacenarán datos sobre los empleados en la base de datos. Por lo tanto, no hay entidad de empleado en el diagrama entidad-relación. Continuamos con la explicación. Ahora veamos qué son los esquemas. Un diagrama de entidad-relación completo representa el plan general, lógico y de una base de datos. En términos de base de datos se conoce como esquemas, así como las personas responsables de mantener la base de datos verán el diseño. Sin embargo, los usuarios interactivos y programas de aplicación pueden trabajar con una parte del esquema lógico y por lo tanto el esquema lógico, como las vistas de los usuarios de los datos, es al mismo tiempo distinto del almacenamiento físico. Debido a que hay tres formas de ver una base de datos, actualmente se dicen que algunas bases de datos se basan en una arquitectura de tres esquemas, las cuales vemos a continuación. Primero, el esquema físico, que es esta parte de acá abajo, después el esquema lógico y después las vistas de los usuarios que manejan el sistema. Esquema físico.
Los programadores y de sistemas y otras personas involucradas en la gestión del almacenamiento físico se encargan de este esquema físico y son accesibles a él. El esquema lógico. Los diseñadores, administradores de base de datos y algunos programadores de aplicación conocen y usan el esquema lógico. Y el esquema de vistas de usuario, los usuarios finales que trabajan de forma interactiva y los programas de aplicación que están creando aplicaciones de base de datos, para ellos trabajan con las vistas de usuarios para la base de datos. Bueno amigos, esto fue toda la explicación del capítulo 4 del libro Diseño e Implementación de Bases de Datos Relacionales, el cual se titulaba Entidades y Relaciones. Con este capítulo se pretende conocer más a fondo cómo se manejan las entidades y las relaciones y cuál es la forma correcta de hacerlo. Qué tipo de relaciones se deberán implementar, y si las relaciones existentes no son compatibles con los sistemas gestores de base de datos, cuáles serían las soluciones precisas para realizar este tipo de relaciones. Todo esto lo explicamos en este capítulo. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios en la cajita de comentarios y no olviden suscribirse. Gracias.